Muy buenas tardes, compañeros y profesor. El tema que he elegido para explicarles el día de hoy son los marcadores del discurso y la argumentación desde la perspectiva de la doctora Noemí Domínguez García, tomado del texto Guía Práctica de la Pragmática del Español. Para empezar, entonces, digamos qué son en sí los marcadores textuales. Los marcadores textuales son una clase de palabra que establece relaciones lógicas en cualquier nivel discursivo, ya sea oral o escrito, formal o coloquial. Lo importante es que los marcadores textuales funcionan como una especie de puente que nos permite conectar distintas ideas entre sí, generando diferentes relaciones lógicas de sentido. Por ello digo que son un puente porque son como una marca que nos sirven de pista al lector o al receptor para comprender las verdaderas intenciones que hay por parte de un emisor o de un escritor. ¿Qué palabras entonces podrían funcionar como marcadores textuales? Vamos a ver que deben cumplir con dos condiciones para poder ser cualquier palabra o marcador textual, puesto que un marcador textual puede ser en la categoría gramatical cualquier tipo de palabra, pero tiene que cumplir con esas dos condiciones. Primero, ser invariable y segundo, funcionar como guía de interpretación para que el destinatario comprenda la intencionalidad o carga enunciativa del mensaje. Bueno, vamos entonces a analizar las dos condiciones anteriores en contexto o en ejemplos. La primera condición, analicémosla con el marcador textual, sin embargo. Vemos que no podemos cambiar el marcador textual por una palabra sinónima como sin obstáculo, ni tampoco podemos hacer una variación de tipo morfológico por el plural sin embargos. Por lo tanto, el conector sin embargo cumple con la primera condición, que es ser invariable. Por otra parte, en la segunda condición nos dicen que los conectores tienen que funcionar como guías de enunciación para poder interpretar la intención del destinatario. Entonces observemos los conectores en primer lugar, sino y luego en contexto. Y tenemos que en el siguiente texto, mi llegada a las Naciones Unidas tuvo para mí dos efectos importantes. En primer lugar, comprendí no teórica, sino prácticamente que el español no era la lengua de España y los españoles, sino, de nuevo, la de 22 países y cientos de millones de personas. Y luego aprendí rigor, el texto continúa. El punto es que cada uno de estos conectores son una pista para comprender la intención del texto. Empecemos por el primer conector. Aquí en primer lugar se utiliza como un conector de orden donde nos hace una apertura, una introducción a los efectos que tendrá la persona luego de su llegada a los Estados Unidos. Si no aparece dos veces, en la primera para contradecir diciendo que lo comprendió no de forma teórica, sino de forma práctica. Y en la segunda aparece como una contradicción que más bien lo que busca es rectificar que el español no es la lengua de los españoles ni de España, que era la idea anterior, para abrirnos a que en realidad el español es la lengua que se habla en más de 22 países y cientos de millones de personas. Bueno, pues finalmente aquí aparece el conector y luego funcionando como una marca que nos ayuda a sumar el segundo efecto que ya el escritor había mencionado acá en principio, diciéndonos qué fue lo que sucedió una vez este llegó a las Naciones Unidas. Comprendemos entonces que todos y cada uno de los conectores funcionaron cohesionando el texto y permitiéndonos una interpretación general del sentido que éste tiene. Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, los marcadores textuales pueden pertenecer a cualquier categoría gramatical. Pueden ser adverbios, adjetivos, preposiciones, conjunciones e incluso interjecciones. Solamente es necesario que cumplan con las dos variables anteriores. No obstante, los marcadores del discurso pues se organizan en cuatro grandes grupos, los cuales vamos a ver a continuación. En primera medida están los organizadores. Los organizadores son aquellos que se encargan de organizar de manera coherente el orden de cualquier texto. Entonces, para hacernos aperturas e introducciones, tenemos, por ejemplo, para empezar, en primer lugar, aquí no está, pero podríamos continuar con
en segundo lugar, a continuación, y es para finalizar o para cerrar conclusiones, entonces está por último, finalmente o a manera de cierre, entre muchos otros. El segundo grupo de marcadores del discurso son los reformuladores. Los reformuladores son aquellos que explican o amplían una información y con ellos encontramos es decir, con otras palabras, o sea. El tercer grupo de marcadores del discurso lo componen los conversacionales. Son aquellos que se encargan de abrir, controlar y expresar cualquier tipo de conversación entre sus interlocutores, con diferentes intenciones. Primero pueden abrir la conversación, pueden cortarla tajantemente, pueden cerrar la conversación o inclusive pueden, entre otras operaciones, dar como el afirmativo a una conversación. Entre ellos encontramos oye, mire, bien, ajá, entiendes, venga ya. Y finalmente cerramos con el cuarto grupo de los marcadores del discurso, que son los conectores y operadores. Los conectores o operadores se especializan en la opinión, en aportar diferentes tipos de argumentos, hacer explicaciones, mostrarnos pruebas, evidencias o ejemplos que apoyen el punto de vista que quiere defender el autor en el discurso. Allí veremos que hay como unas subclases. Está pero, además, así que, por ejemplo, de hecho. Allí pues más adelante cuando hablemos de la argumentación los vamos a ampliar porque algunos tienen distintas intenciones, sumar o adicionar, otros buscan contradecir o contraponer ideas y otros demostrarnos causas o consecuencias, pero lo veremos más adelante. Me gustaría que apreciemos un video donde pues nos amplían un poco más acerca de este tema. ¿Para qué sirven los marcadores textuales? Los marcadores textuales son frases que anticipan, conectan y estructuran nuestro discurso argumentativo. Nos ayudan a tener un estilo de redacción más claro y una lectura continua. Existen marcadores textuales para conectar ideas, como asimismo, por lo tanto, más aún, en efecto, en suma, entre otros. Reforzar una opinión, como, es decir, dicho en otras palabras, lo más importante, precisamente, etc. Estructurar los argumentos, desde la apertura hasta el cierre, es decir, en orden y jerarquía, como en primer lugar, pues bien, para finalizar, etc. Reformular ideas, en caso de, a modo de ver, a pesar de, etc. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. ¿Qué función cumplen los marcadores textuales destacados en el texto? A. Reformular. B. Anticipar. C. Respaldar. D. Estructurar. Revisemos los marcadores textuales. Tenemos ante todo, en segundo lugar, en tercer lugar. Vemos las alternativas que no aplicarían. La alternativa B queda fuera, ya que no se aplica al uso de los tres marcadores. Y en el caso de la C, vemos que es un distractor, ya que los marcadores no sirven para respaldar, sirven para ordenar nuestro discurso argumentativo. Recordemos que solamente uno respalda ideas a través de argumentos. Podrían ser la alternativa A o la D. Reformular. Si bien el texto está reformulando la idea sobre las columnas, el uso de los conectores no es para reformular, sino más bien para ordenar y estructurar. Es decir, la A queda fuera y la D sería la alternativa correcta. Bueno, en el video anterior observamos un ejemplo de varios conectores de organización en un texto. Ahora la idea es que miremos otros contextos donde también veamos ejemplos de marcadores textuales. Acá podemos apreciar dos anuncios publicitarios. El primero es de Coca-Cola y dice: el invierno te da frío, pero también vacaciones. Observamos cómo el conector o el marcador textual pero hace más leve la idea del frío del invierno con la idea de unas vacaciones. En el segundo anuncio publicitario, la ropa como el amor nunca es suficiente, el conector como
nos está haciendo una comparación para crearnos la necesidad de pensar que la ropa nunca es demasiada, al igual que el amor, y venderle pues al receptor la idea de que nunca es suficiente tanta cantidad de ropa. Ahora la idea es que miremos en la siguiente diapositiva unas conversaciones donde vemos otros conectores en contexto. En la primera aparecen dos hombres que dicen, en aquella quebrada debe haber buenos pastos y agua limpia, a lo cual el segundo hombre le responde, primero dejemos que coman acá y luego visitaremos aquellos pastos. Pues se están refiriendo a la manada de ovejas que tienen acá. Los conectores primero y luego en este caso lo que están haciendo son organización u orden de las acciones. Acá tenemos un ejemplo de otra conversación en el cómic de Mafalda donde observamos el uso de diferentes conectores conversacionales. En la primera viñeta Mafalda dice, mira, esto es el mundo, ¿ves? Y vemos que con la palabra mira está abriendo la conversación y con la palabra ves está pidiendo confirmación e interpelando a su interlocutor. En la segunda viñeta Mafalda dice, ¿sabes por qué es lindo este mundo? Y con la interjección lo que está haciendo es nuevamente pedir confirmación de lo que ella está diciendo a su interlocutor. Finalmente utiliza el conector de causa-consecuencia porque cuando dice, porque es una maqueta, el original es un desastre, dándonos pues la razón del por qué ese mundo es bello, porque es una maqueta. Y así podemos apreciar que los conectores se encuentran en distintos contextos situacionales. Bueno, como lo habíamos dicho desde un principio, la idea no solamente era explicar qué son los marcadores textuales y cómo funcionan estos, sino también su relación con la argumentación desde la perspectiva de la doctora Noemí. Bueno, recordemos todos porque en sí sabemos que la argumentación es aquel texto que busca defender una hipótesis o una tesis demostrando diferentes argumentos y es ahí precisamente donde los marcadores textuales pues cumplen su función, puesto que ellos ayudan al desarrollo y a la escritura de estos argumentos. Los conectores y operadores argumentativos facilitan el desarrollo de la argumentación y se dividen en tres clases. Aquí podemos apreciar entonces los conectores de adición, son aquellos que van coorientados a apoyar o a sumar una misma conclusión. Están los de oposición, que son los que van antiorientados hacia la posición que se vende, hacia la conclusión, y por ello lleva a conclusiones totalmente opuestas. Y están los de causalidad, que se dividen en dos clases, los de razones, causas y consecuencias que apoyan las diferentes hipótesis que se dan para pues, presentar cualquier tipo de conclusión. Vamos entonces, de acuerdo a lo que yo expliqué, a pensar entre todos cuáles de estos conectores, los cuadros de abajo aparecen en desorden, pues pertenecen a cada uno de estos grupos. Recordemos que los de adición lo que buscan es coorientar, es decir, sumar y añadir una misma idea que defienda la posición. Entonces podríamos decir que los conectores como también, incluso, además e igualmente pertenecen a esta clase. Entonces vamos a sacar una rayita que nos una dichos conectores. Ahora vamos a pensar, a ver por acá, vamos a insertar otra flechita que nos permita conectar los de oposición. Recordemos que los de oposición son aquellos que se contraponen a la conclusión o hacen una leve pues contradicción. Ahí estaría no obstante, sino, aunque, aún así, pero que es uno de sus más conocidos, entre otros. Entonces aquí los uniríamos con esta flechita. Vamos ahora entonces a insertar una última flechita, aunque pues obviamente los que pertenecerían al concepto de causalidad y consecuencia serían ya que, por lo tanto y por consiguiente. Listo, y ahí finalizamos la unión de nuestro mapa conceptual. Bueno, además de conocer cuáles son la clase de marcadores textuales que participan en la argumentación,
es importante que distingamos las herramientas que nos permiten conocer qué tanta fuerza argumentativa nos aporta cada uno de estos. Pues como bien lo dice aquí en la nota, aunque los marcadores textuales pertenezcan a una misma clase, no todos poseen la misma fuerza argumentativa. Observemos algunos de los ejemplos expuestos. Cuando introducimos argumentos coorientados que llevan a la misma conclusión, podemos elegir entonces asimismo, igualmente, de igual modo. Es decir, si la misma conclusión tiene la misma o igual fuerza enunciativa, entonces también y tampoco también se pueden anexar a esta lista. Pero si lo que queremos es introducir un argumento que refuerce el anterior, donde haya mayor fuerza enunciativa en el segundo argumento, debemos elegir conectores como además y encima. ¿Cuándo podemos elegir el uno o el otro? Pues si adicional a reforzar la carga enunciativa de la opinión queremos hacer un énfasis emotivo, entonces elegiremos el conector encima. Si lo que queremos es aumentar el énfasis del argumento haciendo que esa última conclusión sea mayor sobre las anteriormente expuestas, entonces elegiremos el conector o el marcador textual sobre todo. Vamos a apreciar acá en la próxima diapositiva cómo funcionan de igual manera los argumentos antiorientados. Entonces, si queremos hacer argumentos antiorientados con conclusiones opuestas de la misma línea, que tengan la misma fuerza enunciativa en la oposición, podemos elegir pero o aunque, porque el resto de conectores introducen ya a una argumentación mayor, tales como sin embargo, no obstante o sino. Finalmente, si lo que queremos es que esa conclusión tenga mayor peso en la contraargumentación, entonces elegiremos el conector ahora bien, que además aporta un matiz expresivo de la llamada de atención, pues llamando la atención más bien del receptor o del destinatario. Miremos algunos ejemplos en contextos. En el ejemplo A dice, los horarios son flexibles y la oficina está cerca de su casa, además cobra bien, así que no puede quejarse. Vemos que lo que queremos es hacer un reforzamiento positivo sobre que el trabajo es un trabajo ideal, pues aparte de que sus horarios son flexibles y la oficina está cerca de su casa, se le suma que también tiene un buen sueldo. Hace un reforzamiento de la misma línea en la conclusión. En el ejemplo B observamos, dice, la obesidad infantil aumenta en Estados Unidos, sobre todo entre los niños y jóvenes hispanos. Vemos que hay un énfasis mayor porque la conclusión entre los niños y jóvenes hispanos afroamericanos está haciendo muchísima más fuerza sobre la obesidad infantil que normalmente ha aumentado en Estados Unidos. En el ejemplo C observamos que dice cómo usar Messenger aunque no tengas cuenta de Facebook. Es un argumento antiorientado, pero de una forma mucho más leve, con poca fuerza, ya que se ha elegido el conector aunque. Bueno, por ende, al estar hablando de una carga enunciativa o mayor fuerza enunciativa, pues estamos hablando de algo así como una escala argumentativa donde se puede hacer una jerarquización de los argumentos. Vemos que la argumentación se apoya en los marcadores textuales para proporcionarnos mayor o menor fuerza. Miremos un ejemplo. No quiero hablar más alto. El conector o el marcador textual más está proporcionando una menor fuerza a esa negación. Mientras que si decimos, es que ni siquiera quiero hablar, estamos haciendo un mayor énfasis en que definitivamente no va a haber modulación de palabra alguna. Podemos entonces, para finalizar, hacer una actividad práctica en la que pensemos cómo conectar estos dos marcadores, estos dos marcadores textuales que aparecen en estas frases, donde dice, no quiero ser río ni tampoco ser un barco, no quiero remar ni mucho menos naufragar. Aquí vemos que tenemos mayor y menor fuerza. La idea es que hagamos una flecha, insertemos una flecha donde conectemos cuál pertenece a la mayor fuerza y cuál pertenece a la menor. Bueno, pues evidentemente el conector ni tampoco hace una fuerza menor al conector y mucho menos. Por lo tanto, diríamos entonces que aquí podemos sacar una flechita. Vamos a introducir una flechita que nos conecte este con la menor fuerza. Y por aquí vamos de nuevo a insertar una flechita, pues que
obviamente nos va a decir que el conector y mucho menos está estableciendo una fuerza de carácter mayor en este caso. Bueno, con ello finalizamos la explicación del tema de los marcadores textuales y la argumentación. Espero haya sido de su agrado y de su comprensión. Muchas gracias.